El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un fenómeno muy complejo y multifactorial, y claro, tiene consecuencias muy negativas tanto en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la actualidad todos pueden estar expuestos a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir las consecuencias negativas de su uso, como son los niños y los jóvenes, quienes al consumirlas están en riesgo de truncar su desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida. La presencia y el consumo de sustancias psicotrópicas no es algo nuevo en ninguna sociedad. Por el contrario, su existencia está documentada en la historia de la mayoría de las culturas. Las sustancias psicoactivas eran usadas en la antigüedad dentro de las prácticas sociales integradas a la medicina, la religión y lo ceremonial. La ambivalencia social hacia las sustancias adictivas encuentra su mejor expresión en el antiguo vocablo griego fármakon, que significa tanto medicina como veneno, algo que salva o que quita la vida. ¿Pero qué es una droga? Se entiende como droga a toda sustancia susceptible de ser consumida que puede producir en los individuos algún tipo de estado emocional que dé lugar a un consumo excesivo y que conduzca a una dependencia. Entonces, una droga es una sustancia psicoactiva. Es toda aquella sustancia no alimenticia que sea consumida exclusivamente por el tipo de estado psicoemocional que produce. Las drogas tienen la particularidad de producir adicción, ya que poseen efectos aparentemente placenteros que suelen llevar a quienes las prueban a buscarlas continuamente para experimentar dichos efectos. A esto se le conoce como tolerancia y va de la mano con otro factor que se le conoce como dependencia, y esta puede ser física o psicológica. Es por estos factores, tolerancia y dependencia, que del uso se pasa al abuso y de ahí a la adicción. Esto ocurre tanto con las drogas legales como ilegales. Las drogas más utilizadas son alcohol y tabaco, como drogas legales, y en las ilegales encontramos las más usadas, marihuana, cocaína e inhalables, y esto a edades cada vez más tempranas. Te sugerimos 3 factores de protección para favorecer la prevención de adicciones. Número 1. Ten un proyecto de vida con metas a corto y largo plazo. 2. Busca una red de apoyo saludable, es decir, cuida tus amistades y en quién confías. Y número 3. Favorece tu autoestima al amarte y valorar tu vida. Como conclusión podemos decir que es mejor prevenir que reparar, por lo que se vuelve primordial generar un estilo de vida saludable. Recuerda, lo mejor de la vida es hoy, así que a vivir intensamente. ¿Qué tal? Muy buen día. Los saluda su amigo José Antonio González desde la Ciudad de México y les queremos dar la más cordial bienvenida a este su programa Vivir Intensamente. Recuerda que nos puedes ya sea mandar un mensaje de texto vía Twitter y en Facebook. En Twitter tenemos TV Vivir, esa viene siendo nuestra clave para que nos mandes mensajes por Twitter, o bien en Facebook nos puedes encontrar como Vivir Intensamente. Y ya lo puedes empezar a hacer porque el tema del día de hoy es un tema bastante interesante. Seguramente muchos de ustedes se han preguntado qué hacer cuando conocemos a alguna persona, algún familiar que está consumiendo algún tipo de droga. Bueno, pues justamente el día de hoy vamos a empezar con este tema de las adicciones. Para esto tenemos a 2 grandes especialistas en materia de adicciones. Tenemos a Nuyut Yacine Enríquez, ella es terapeuta, especialista en adicciones. Bienvenida y gracias por estar aquí, Nuyut. Gracias, Tony. Y también tenemos a Edgar Angulo, él es maestro en adicciones, él también es director del Centro de Atención y Desarrollo, también es miembro del grupo de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas para las drogas y el delito, entre otros puestos políticos que ha tenido. Estuvo trabajando como director de capacitación en el YAPA aquí en la Ciudad de México y también en la Clínica Oceánica, también ocupó un
puesto a nivel directivo, así que es un experto en adicciones. Gracias por estar aquí, Edgar. Gracias, Toño, por la invitación. Un saludo a la audiencia. Muy buenas tardes. Muy bien, y bueno, pues antes de dar inicio a nuestro tema, ya saben que comenzamos con una reflexión. La reflexión del día de hoy es de Joseph Renan, y él dice, los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles. Y esto cobra mucha importancia porque a pesar de que nosotros podemos tener una vida difícil, una vida en la infancia incluso a veces carente de cosas, ya sea afectivas, emocionales, económicas, materiales, hemos pasado todos por adversidades. Pero eso no es un motivo para que nosotros podamos abandonarnos o incluso tomar un camino fácil como es el camino de las adicciones. Y lo menciono porque hoy justamente vamos a estar hablando de adicciones. Recuerden que si tienen preguntas, pueden ya empezar a interactuar con nosotros. Estamos en Facebook, Vivir Intensamente, o Twitter, ya saben que es TV Vivir. Y pues comencemos con una primer pregunta. Sabemos que el tema de las adicciones es bastante complejo, hemos escuchado todos los días en las noticias acerca de las adicciones. Sin embargo, ¿por qué se vuelve tan complejo este tema de las adicciones? Y a pesar de que ya tiene mucho tiempo, muchos años tratando de hacer algo en materia tanto de prevención como de tratamiento, sigue siendo un problema. ¿A qué lo debemos, Edgar? ¿Qué opinas de esto? Bueno, hay que comprender el tema como un fenómeno complejo. El que alguien desarrolle una dependencia depende de múltiples variables. No basta con decir que viene de una familia desintegrada, no basta con decir que fue deseado o no fue deseado, o que le ha ido mal en la vida. Son muchas variables alrededor de que alguien decida primero probar la droga, pero además desarrollar la dependencia. Y no solo eso, sino hay personas que fácilmente salen de la dependencia, como muchas otras, que son la mayoría, que les cuesta mucho trabajo vivir en un proceso de rehabilitación, y entonces nos enfrentamos a un problema donde muchos actores del sector salud tienen que estar buscando cómo atender a una sola persona y desde diferentes ámbitos y trincheras buscar que este sujeto o esta persona que entró al mundo de las drogas, vamos a decirlo así, pueda tener un proceso de recuperación. Ok, Nuyut, tú que también trabajas mucho en este tema de las adicciones, ¿tú consideras que una persona que ya cayó en adicción es factible que llegue a recuperarse o a rehabilitarse? Por supuesto que sí, Toño. Bueno, ahorita haciendo un poco énfasis en lo que comentaba Edgar, la adicción es una enfermedad muy compleja y hay que entenderlo desde este principio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una persona que ha desarrollado una adicción, estamos hablando que es una persona que ha desarrollado una enfermedad que es crónica, que es progresiva y que puede llegar a ser mortal. Claro, fíjate, Nuyut, entonces lo que nos estás diciendo es de que no es un vicio, porque muchas veces escuchamos a la vecina, escuchamos a muchos amigos que dicen, es que está en el vicio. Entonces vamos a empezar a definir qué es una adicción. Tú nos estás diciendo que es una enfermedad. ¿Qué podemos entonces entender que es la adicción? La adicción es una enfermedad, hablando en los términos más biológicos, ¿no? Que digamos que es como el fundamento del por qué nosotros llamamos a la adicción una enfermedad. Es una enfermedad cerebral. El consumo continuado de sustancias ocasiona cambios permanentes en la manera en la que funciona nuestro sistema nervioso central, específicamente nuestro cerebro. Y también este consumo continuado tiene diferentes cambios a nivel orgánico, ¿no? Pensando en el principal cambio, se genera en la manera en la que nuestro cerebro interactúa con la sustancia y la manera en la que empieza a cambiar la manera en la que responde ante los estímulos del exterior. Es decir, esos neurotransmisores. Edgar, por ejemplo, en esta parte de los neurotransmisores, y que es la parte biológica, ¿podemos decir entonces que la culpa de la adicción es meramente biológica? ¿Es por culpa de los neurotransmisores nada más? El órgano blanco sí es el cerebro, y sí, la droga son unos falsos mensajeros. En eso podríamos estar de acuerdo. ¿Por qué una droga es droga? Porque se parecen mucho a los neurotransmisores y logran burlar
todas las barreras de protección que tiene el cerebro y entran al cerebro modificando, como decía Nuyud, el funcionamiento normal. Pero no solo es la culpa de los neurotransmisores, hay muchos otros factores sociales, familiares, no necesariamente biológicos, de desarrollo individual, que determinan que una persona pueda ser más propensa a desarrollar la dependencia o a dejar del uso nocivo de drogas. Esos factores lamentablemente no los vamos a conocer hasta una vez que se experimente el consumo. Por eso es muy importante que los jóvenes, principalmente, que son los que inician a temprana edad el consumo de drogas, no se acerquen a las drogas, porque es como jugar a la ruleta rusa. ¿Cómo sabemos que alguien se va a volver dependiente al alcohol o no? Pues solo si lo bebe. ¿Cómo vamos a saber si alguien se devuelve dependiente a la marihuana o no? Solo si la fuma. Entonces es para un joven mucho riesgo acercarse a la droga porque interactúan muchas variables en el momento que decide probarla. Fíjate que esto que mencionan me lleva también a pensar de que los jóvenes, sabemos que todavía no termina de madurar su sistema nervioso central, y hay algo que se llama el pensamiento mágico. Y ese pensamiento mágico es, a mí no me va a pasar. Ahorita que tú decías que la mejor manera para evitar una adicción es pues obviamente no consumir. Sin embargo, los jóvenes en esta etapa de pensamiento mágico dicen, a mí no me va a pasar. Entonces ahí, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, para algunos papás que nos están viendo, o incluso muchos jóvenes que tienen este tipo de pensamiento mágico que dicen, eso les ha pasado a otros, pero a mí no me va a pasar? Qué bueno que lo comentas, porque la negación es una de las principales barreras para el tratamiento, pero también para la prevención. Pensar que en la familia no hay un problema de adicciones o pensar que nunca va a haberlo, hace que los padres cometan errores pues básicos. Pongo un ejemplo, hay padres que quieren enseñarles a beber a sus hijos a temprana edad para que no desarrollen dependencia. Lo que están desarrollando es la tolerancia, que es uno de los síntomas de la dependencia. Ahora, yendo al terreno de joven y contestando tu pregunta, sin duda pensar que no les va a pasar es una minimización del riesgo. Y obviamente repiten el consumo o se arriesgan a consumir sin saber las consecuencias reales. Hay algo que conocemos en adicciones como percepción del riesgo. Mucha conciencia hoy en día de lo que hace daño el cigarro, pero muy poca de lo que hace daño la marihuana. Entonces los jóvenes frecuentemente se acercan a la marihuana pensando no solo que no les va a pasar gran cosa, sino que no tiene efectos nocivos. Y no solo eso, asumiendo que además tiene efectos benéficos. El tema de las adicciones sí pasa por la información, pero lamentablemente hoy en día los jóvenes se ven, y los padres de familia, expuestos a mucha mala información de la industria alcoholera, de la industria tabacalera, pero también de la industria del narcotráfico, que disminuye los riesgos atribuibles a las sustancias, que promueve abiertamente el uso de ciertas sustancias y que además le hace al joven pensar que no solo es muy bajo riesgo el consumo, sino que además es favorable para desarrollar aspectos o de su personalidad o de enfrentar hacia la vida social con más alegría o con más estilo de vida, y están desarrollando un estilo de vida como favorable al consumo de drogas. Eso tenemos que advertirlo y ser muy cuidadosos ante ello. Claro, entonces esto significa que la adicción es todo un proceso. Normalmente supongo que inicia cuando a alguien le invitan, no sé, a lo mejor puede ser una droga legal o ilegal. Nuyud, ¿cómo sería este proceso de la adicción? ¿Cómo se desarrolla desde su primer contacto hasta que podemos decir la persona ha generado una dependencia o una adicción? Toño, estas etapas las podremos resumir en tres pasos, ¿no? En tres etapas básicas. El primero es el contacto inicial, ¿no? Que es en el que en prevención, cuando hablamos en materia de prevención, intentamos evitar o por lo menos retrasar por esta situación que hablaba Edgar, ¿no? Y que tú también mencionaste. Los jóvenes son más vulnerables por su condición psicológica, ¿no? Por este pensamiento de invulnerabilidad que todos los jóvenes poseen en ciertas etapas, ¿no? Por la presión de los pares, ¿no? Por lo que ellos ven que está de moda, que todos sus amigos están haciendo, y ellos no tienen la capacidad de decidir o de tener un juicio correcto sobre si eso es algo positivo para su desarrollo, positivo para su salud, para su condición, o es algo negativo, ¿no? Nosotros como adultos tenemos que proveer a los jóvenes de ese que digamos como sentido de juicio, ¿no? Que ellos están desarrollando por esta etapa justo del desarrollo en la que cursan, y es la que tenemos que intentar retrasar este primer contacto inicial. Claro, perdón que te interrumpa aquí, pero ahí tendríamos que hablar de madurez
de los padres y a veces no hay esta madurez o este conocimiento de los padres. Fíjate que ahorita hacía mucho énfasis en esta primera parte que yo les comentaba, de que nosotros también tenemos que hacer llegar a la gente este conocimiento de que la adicción es una enfermedad, ¿no? No es una etapa, y cualquier consumo de sustancias es una señal de alerta que no debemos dejar pasar desapercibida. Yo tengo en la clínica muchos papás, ¿no?, de jóvenes sobre todo, porque cada vez nos llegan personas más jóvenes al tratamiento, que decían, bueno, yo pensé que esto era una etapa, ¿no? Dije, bueno, va a consumir, después se va a aburrir y entonces lo va a dejar, como puede pasar en muchos de los casos, pero ya no es la mayoría de los casos. Entonces nos decías que eran 3 etapas para que podamos decir que se instale esta adicción. La primera etapa fue... el contacto inicial. Contacto inicial. Por experimentación, por curiosidad, por pertenecer a un grupo de pares, por lo que sucede. Incluso tengo entendido que estadísticamente en esta primera fase es regalado la droga, o sea, no dice, ay, tengo tanto dinero, ya ahorré, voy a ir a comprar la droga. Normalmente es regalo. Es regalo, sí, regalada así casi siempre por los compañeros, ¿no? Por los dealers. Para que pueda probar. Para que ellos puedan probar, porque por supuesto tenemos que estar muy conscientes de que las drogas están hechas para que la persona que consume, el usuario, tenga una experiencia la mayor parte de las veces placentera, ¿no? Okay. Entonces, tengo este contacto inicial, me gusta, ¿no? Porque esa es la función de las drogas, me hace sentir contento, me hace sentir placer, me hace sentir relajado, me da aquello que yo estaba buscando afuera de una manera, digamos, artificial y muy rápida. ¿Y la segunda etapa cuál sería entonces? Sería la etapa donde la persona empieza a abusar de la sustancia, nosotros lo conocemos como abuso. Ya la busco yo de manera premeditada, ¿no? Yo tengo la intención de encontrar la sustancia, la busco, veo dónde la encuentro, empiezo a frecuentar gente que la consume, porque ya se empieza a volver una necesidad más que física, digamos, psicológica, ¿no? Necesito relajarme, necesito pasármela bien, necesito alejarme de mis problemas o sentirme aceptado en algún grupo, y entonces yo ya empiezo a abusar de la sustancia con mayor frecuencia. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces ya la tercera, donde ya podemos decir que se instaló la adicción? El abuso continuado lleva a una dependencia, ¿no? Ya acumulando todos estos cambios psicológicos y físicos que trae consigo el consumo continuado de sustancias. Entonces hablamos de que la enfermedad de la adicción está instalada, y una vez que estamos en esa fase no hay vuelta atrás, no podemos echar el cassette en reversa. Ya una vez que la adicción está instalada, estamos enfermos para toda la vida. Claro, es como la diabetes, ¿no? De que una vez que ya se instaló, ya se queda ahí instalada. Bien, pues es muy interesante lo que estamos viendo. Ahorita vamos a ir a una pausa. Sin embargo, regresando, me gustaría saber, porque me han dado elementos de prevención. Sin embargo, con todo lo que hemos estado viviendo y lo que vemos en las noticias a diario, no solamente aquí en México, sino en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, todo ese problema que hay en torno a las adicciones, ¿realmente será factible hacer prevención en nuestro país? Vamos a la pausa y regresando contestan esta pregunta. Regresamos, quédense con nosotros. Recuerda que estás en Vivir Intensamente. Regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros aquí en Vivir Intensamente. Recuerda que el tema del día de hoy es el problema de las adicciones. Hoy tenemos a 2 grandes invitados, al maestro Edgar Angulo y a Nuyut Yacine Enríquez, que ella es especialista en adicciones. Y antes de irnos a la pausa, quedó una pregunta en el aire. Si realmente es factible hacer prevención a pesar de todos los problemas que vemos a diario, tanto en las noticias como en la calle. ¿Qué opinan de esto? No solo es factible, yo creo que es indispensable hacerlo. Pero lo que pensamos de la prevención es que la debe de hacer otro, el gobierno, la escuela, incluso los tíos. La prevención debe de estar concentrada sus baterías desde la casa, desde el hogar. ¿Qué recomendaciones muy puntuales deben de ser a los padres? Primero, retrasar la edad de consumo de drogas legales. Los jóvenes están acercándose a consumos legales de tabaco y alcohol desde los 12, 13, 14, 15 años de edad. El cerebro no reconoce si una droga es legal o ilegal. Para el cerebro le hace la misma adicción el tabaco o la nicotina propiamente, o el etanol que está contenido en las bebidas alcohólicas, las bebidas embriagantes. Tenemos que retrasar que los jóvenes no se acerquen a drogas legales hasta la mayoría de edad, como además está en el supuesto legal. La ley se establece para proteger al menor
Y además le quiero decir algo a los padres de familia, a los tíos, a los padrinos, darle de beber al alcohol al menor, darle de fumar, incluso proporcionarle marihuana no es una broma, estamos cayendo en un delito, se llama corrupción de menores, aun cuando el padre lo ejerza. Primero hay que hacer conciencia de esto, porque pasamos culturalmente una derrota, donde los jóvenes dicen, oye, una fiesta de 15 años sin alcohol, mejor no la elaboras, y el padre cede, siempre y cede ante las exigencias del consumo de drogas legales. Una buena medida de prevención es retrasarla. La otra es ser congruente. Pareciera mucho más complejo hacer la prevención, pero es muy fácil. Si el padre bebe, si el padre fuma, si el padre abusa del alcohol, si no tiene un cuidado de su salud, si la mamá se autorreceta, que es una práctica muy cultural, o autorreceta a la familia, estamos exponiendo al hijo a que pueda abusar de las drogas. A menos que sea doctora. Al menos que sea médica, o sí, sería el caso excluyente, pero incluso hay medicina que solo es de especialidad, que tendríamos que considerarla. Lo que es muy importante hacerle notar que si bien tenemos estas 3 etapas de contacto inicial, abuso y dependencia, no nos esperemos a que lleguen a la dependencia para intervenir. Muchos jóvenes están muriendo por el abuso. ¿Por qué? Porque las 2 principales causas de muerte en México se llaman accidentes de tránsito y violencia, y en ambos casos más del 50% está involucrado el alcohol, y en otro porcentaje otras drogas como la marihuana y otras drogas como ya digamos ilegales. Ok, entonces lo que nos estás diciendo que hay 2 puntos que son cruciales para poder poner límites. Muchas veces cuesta trabajo poner límites a los adolescentes porque son muy persuasivos. Y algo que puede ayudar muchísimo, ahorita lo que acabas de decir es no, que muchas veces no, pero es que mira, nos vamos a portar bien. No, es no, porque es ilegal consumir bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier droga, legal o ilegal, antes de los 18 años. Entonces ahí ya es no negociable. Y el punto número 2 es esa congruencia de los padres para que los hijos copien este ejemplo de un estilo de vida más saludable. Correcto, les platico una anécdota de varios pacientes. Muchos pacientes dicen, oye, tengo un hijo que llegó intoxicado, ¿qué hago? Tengo una hija que llegó pues estado de ebriedad, me preocupa mucho. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer? Es una buena idea que no se les se les dé el acceso antes de los 18 años, idealmente antes de los 21 años, y el padre dice, no, lo que sea, yo ayudo a mi hijo, hago lo que sea, lo que tú me indiques, la recomendación terapéutica que tú me des, yo la llevo a cabo. Y una de las cosas que le hemos puesto a varios padres de familia, que además ha sido muy útil, es negocia con tu hijo o con tu hija adolescente que ni tú ni él van a beber hasta que él cumpla 21 años de edad. Y entonces cuando el papá salta, porque dice, oye, estamos hablando de prevenir a mi hijo, ¿por qué me tiene que tocar en el consumo? Pero cuando lo hacen de entrega absoluta, de una congruencia genuina, en la preocupación de la salud y desarrollo del menor, de ese hijo que puede llegar a ser alguien, y que muchas de las veces su sueño, su carrera o su propia vida se ve interrumpida por un tema de consumo, pues bueno, yo creo que los beneficios de ser congruentes y de rechazar drogas legales en la familia, también ilegales, y de rechazar la automedicación, son, a la luz de la evidencia científica, buenos elementos para prevenir. Claro, entonces aquí significa que los papás también tienen que poner mucho de su parte, de lo contrario, pues van a tener que pagar esas consecuencias. Nuyut, por ejemplo, tú que trabajas también mucho ya con familias y ya con personas que están en este abuso o incluso ya en la adicción, muchas veces dicen, ok, ya me di cuenta que estoy en el abuso o incluso en una fase ya de dependencia o de adicción. ¿Cómo buscar ayuda? Muchas veces dicen los padres, ok, ya me di cuenta de esto. ¿Cuál sería el criterio o cómo le haríamos para pedir ayuda? Yo creo que lo primero y principal es algo muy importante que comentó Edgar hace unos momentos, romper la negación, ¿no? La peor parte de la enfermedad de la adicción es la negación, y la negación empieza desde la familia, ¿no? Diciendo, mi hijo no tiene un problema, son sus amigos, es la gente con la que se junta, es porque el tío lo lleva o porque son los primos. No. Quien tiene el problema es la persona que consume, y en ella hay que intervenir. Y también la familia tiene que ser un enorme compromiso, como ahorita lo comentaban ustedes, para empezar a manejarse de manera diferente ante una situación de consumo de sustancias en casa, ¿no? Los padres tienen que comprometerse con sus hijos, apoyarlos en su tratamiento, incluso si esto tiene por consecuencia que ellos tengan que dejar de consumir en casa. Ser muy, muy atentos ante la supervisión de los hijos, porque
Digo, entendemos, ¿no?, que son tiempos distintos. Hoy en día ambos padres trabajan, tienen poco menos tiempo en casa, a veces los abuelos u otros familiares se hacen cargo de nuestros hijos, pero aunque sea poco tiempo el que estemos con ellos, tiene que ser mucho tiempo de calidad para empezar a percibir aquellos cambios que nos pueden hablar de un problema conductual, ¿no? Y sobre todo que tiene que ver con consumo de sustancias. Claro. Entonces, cuando ya se detecta ese problema, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿A quién acudir primero? Porque muchos dicen, ¿qué hago? Voy al psicólogo, lo llevo a un grupo de AA, lo llevo a una granja. ¿Qué sería tu recomendación como ese primer punto de ayuda para que de ahí pues puedan ellos recibir esa ayuda? El primer paso es buscar atención especializada, ¿no?, con un terapeuta especialista en adicciones, en un instituto, en una institución que es especialista en adicciones, dado que la adicción es una enfermedad bastante particular, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación bastante precisa del consumo, también tenemos que hacer un análisis bastante preciso del discurso del paciente, ya que como que la negación está presente, puede que llegue con un psicólogo que a lo mejor puede ser el mejor psicólogo, pero sin experiencia en adicciones, y él es incapaz de percibir aquellas pues incongruencias en el discurso del paciente, dado que pues tenemos que, quienes nos dedicamos a esto, la experiencia es muy necesaria, ¿no?, también para que podamos hacer una referencia adecuada dependiendo del grado de dependencia o de abuso del paciente. Claro, gracias. Y Edgar, tú estuviste trabajando en el YAPA. Actualmente hay mucha oferta acerca del tratamiento, la rehabilitación de adicciones. El YAPA, que es una gran institución del gobierno del Distrito Federal, ha regulado por ahí ciertos grupos de autoayuda, ciertas clínicas, justamente para que no se preste a pues, charlatanería o a esos grupos que surgen y que ofrecen una ayuda, pero no es una ayuda profesional. ¿Se ha estado profesionalizando este servicio en algunos grupos? No, sin duda, y esto es muy importante porque además el paciente que padece adicción y la familia busca la respuesta inmediata, y esto puede pasar, como bien lo dijiste, por la charlatanería o por la mala práctica, ¿no?, por la mala praxis, donde hay establecimientos que violan los derechos humanos, que actúan con violencia, que llevan al paciente en contra de su voluntad. Los que nos dedicamos a las adicciones, tanto en materia de prevención o tratamiento, estamos normados a nivel federal por una norma federal, que es la 028, de observancia obligatoria. Los establecimientos tienen que cumplir esa norma. Una buena indicación de que la familia puede llevar con confianza a un paciente que padece adicción a un establecimiento es que tenga la acreditación bien del Estado, en este caso del Distrito Federal, del YAPA, del INCA, Instituto Mexicano contra las Adicciones, o de los consejos estatales contra las adicciones, pero además que tenga el reconocimiento federal del CONADIC, de la CONADIC, es una garantía de que sus prácticas están alineadas a la normatividad oficial. La verdad es que llevamos un rezago muy grande. De lo último censo de memoria, 2.400 establecimientos a nivel que se censaron, más o menos, solo 400 cumplían con la normatividad mínima. Sin embargo, la demanda de servicios de atención es tan grande que no podemos cerrar a los que no cumplen la norma, y lo que hemos estado haciendo desde las instancias públicas y privadas o desde la organizaciones no gubernamentales es capacitar a aquellos que no cumplen para que sepan de qué se trata la norma y cómo pueden llegar a cumplirla. Pero a la familia es una buena recomendación que busque el directorio de la CONADIC, donde están los establecimientos que sí cumplen la norma, que se acerquen a profesionales que tengan estudios de adicciones y no sea cualquier profesional, y tenemos centros de integración juvenil, o se acerquen al YAPA, se acerquen a CONADIC, al Instituto Nacional de Psiquiatría, o a quienes nos dedicamos desde lo privado. Así es, entonces tenemos bastante gama, ya sea desde instituciones públicas, solo que estén bien acreditadas, o bien profesionales como ustedes que tienen esta práctica privada. Nuyud, tú también te has dedicado a la parte de mujeres, porque muchas veces cuando las mujeres buscan esta ayuda y van a un grupo y dicen, híjole, es que la mayoría son hombres y hay cierto temor, o incluso vemos que ahora cada vez se va incrementando el número de mujeres en el consumo tanto de drogas legales y drogas ilegales. ¿Cómo anda este panorama de adicciones en las mujeres? Bueno, Toño, hace unos años, todavía la encuesta nacional de adicciones anterior nos hablaba más o menos de que por cada 4 hombres adictos había una mujer adicta, ¿no? Y ahorita las estadísticas nos hablan más o menos, la estadística empieza a emparejarse entre hombres y mujeres, hablando más o menos de 3 mujeres por cada 4 hombres. Ya hemos tenido
un incremento importante, no sabemos si en el consumo o en la aceptación del consumo, porque también las variables sociales tienen muchísimo que ver. Lo que sí sabemos es que las mujeres acuden con menor frecuencia a tratamiento, a pesar de que estamos teniendo un panorama que ya se está igualando en cuanto a cuestiones de género. Y esto responde a muchísimas situaciones, a que no hay centros, como tú bien lo decías, especializados en tratamiento de mujeres que tengan este enfoque de género, que es importantísimo, a situaciones sociales, ¿no? Que también de muchísimo ataque a la mujer adicta, aún estigmatización. Mucha estigmatización a la mujer adicta, situaciones sociales, familiares muy particulares que tenemos que también atender y trabajar con la familia para que acepten que la paciente también está enferma y que este estigma vaya reduciéndose, entendiéndolo como lo que tiene que ser, como una persona que está enferma y necesita tomar tratamiento. También, bueno, también mujeres que tienen hijos, no tienen con quién dejar a sus hijos, no tienen apoyo familiar por todo lo que conlleva la enfermedad de la adicción, pero poco a poco vamos viendo cómo se acercan más mujeres al tratamiento, ya hay más normatividad en materia de género para el tratamiento de adicciones, entonces digamos que vamos lentos pero seguros en la cuestión de tratamiento con equidad de género para las mujeres. Lo ideal es que una mujer acuda a un tratamiento especializado para mujeres, pero en nuestro país existen pocas opciones, estamos en ese camino. Claro. Ahora, también en cuestión de adicciones, pues ahorita estuvimos hablando de drogas legales, drogas ilegales, pero no solo están las drogas, podemos ser adictos incluso ya sea al internet, hay quienes son adictos a relaciones destructivas, incluso por ahí se habla de drogas que son auditivas, en fin, como que cada uno va escogiendo algún tipo de adicción. ¿Consideran ustedes entonces que la adicción es como una parte humana y que solamente se va escogiendo el tipo de droga, que puede ser, les digo, desde internet, televisión, relaciones destructivas, o hay quienes verdaderamente están libres de estar bajo esos efectos de alguna adicción? Ludopatía también por ahí está presente. Mira, es una gran pregunta esto. Hemos respondido de alguna forma, hemos dado respuesta de alguna forma. Dividimos el tema de adicciones en dos, lo que es adicciones a sustancias y conductas adictivas, vamos a llamarle así. En ambos son cosas parecidas, la obsesión por la repetición, la compulsión, la idea de seguir, la incapacidad de parar. Pero en el caso de las sustancias, adicionalmente hay un daño físico a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. En las otras no podemos tener certeza de cómo es el daño, por eso sí hay una plena división entre lo que es consumo de sustancias y conductas adictivas. La pregunta es muy de fondo, ¿cómo busca el hombre la felicidad? ¿Cómo busca la mujer la felicidad? Y la pregunta no se ha podido responder a la luz de que cada vez tenemos más limitantes sociales, si bien estamos más comunicados, también las propias comunicaciones nos separan más, si bien tenemos más desarrollo tecnológico y más avances que sorprenderían, la capacidad de asombro se va perdiendo. La gente está buscando cómo ser feliz, pero las adicciones, dicen los teóricos, es el camino equivocado, no importa si es una conducta adictiva o un consumo de sustancias. La verdadera pregunta es, ¿qué busca el ser humano? ¿Qué sentido de vida tiene frente a la circunstancia social que estamos enfrentando? Antes, tú recordarás, Toño, recorríamos una calle donde alguien se había atropellado o había un accidente de tráfico y la comunidad respondía, había una sábana si había un fallecimiento, alguien rezaba al margen de la cuestión religiosa, es decir... Sí, luego poner una veladora. Había una respuesta social. Hoy hay lugares de la República Mexicana donde puede estar alguien colgado en un puente y nadie interviene, nadie se sorprende. Hemos perdido una sensibilidad de lo que llamamos enteramente humano, y vamos por un camino que tendríamos que reflexionar, porque las nuevas generaciones están enfrentando un mundo con privaciones ecológicas importantes, con un sistema de salud colapsado, que además nadie está conforme con nuestro sistema de salud, pero no hay suficientes recursos para atender los nuevos números de adicciones, de tabaco, de alcohol, que la mayoría de estas colapsos en el sistema de salud se den enfermedades prevenibles, que eso es lo lamentable, llámese obesidad, llámese adicciones y llámese riesgos
importantes donde hay accidentes de tráfico, ¿no? Y que podría ser prevenible, pero eso nos colapsa. Respondiendo un poco a la pregunta es, no creo, no soy de los que piensa que todos tenemos una adicción y que solo hay que descubrirla o que todos somos adictos a algo. Más bien todos estamos en la búsqueda de una respuesta de qué significa la vida y a veces encontramos los caminos equivocados para responder esa pregunta. Claro, o caminos evasivos. En este caso, Nuyut, por ejemplo, cuando tú trabajas en este proceso de rehabilitación, no solamente ves la parte fisiológica o la parte de restringir el consumo, sino va más allá. Esto significa que se tiene que trabajar en darle sentido a la persona, darle sentido a su vida, a lo que está realizando. ¿Cómo lo trabajas desde esta parte terapéutica? Justamente para que las personas que están contigo, que van con ustedes como especialistas, encuentren un sentido de vida, incluso que vean como una filosofía de vida esta parte sana. Mira, es muy importante esa pregunta, Toño, porque pareciera que a nivel internacional lo primero que atacamos en cuestión de tratamiento de adicciones es la parte fisiológica, ¿no? La parte fisiológica, todos entendemos que es una enfermedad, la parte conductual. Pero en mi experiencia sí tiene muchísimo que ver también el rescate de aquello que tiene que ver con lo emocional y lo espiritual incluso, ¿no? Las personas que llegan a tratamiento llegan bastante derrotadas ante su enfermedad, ¿no? Cansadas de darse cuenta de que ellos no pueden salir de ese círculo pues de muerte, ¿no? Que involucra el consumo y la enfermedad en la que están inmersos. Y es difícil decirte por dónde empezar, porque cada paciente tiene particularidades muy especiales, ¿no? Lo que sí sería una constante es que hay que empezar a rescatar aquello que ha mantenido vivo el paciente hasta ese momento, ¿no? Okay. Porque dentro de esta búsqueda, ¿no?, de la autodestrucción, como lo decía Edgar hace unos segundos, el consumo de sustancias a veces es una manera de rescatarse de una situación bastante problemática, ¿no? Y es lo que el paciente encuentra en ese momento para salir avante de una situación sin esperar que esa situación vaya a ser más compleja y le vaya a traer más problemas a futuro. Perfecto. Entonces eso es súper importante, ¿no? ¿Para qué le está sirviendo la sustancia? Y entonces para aquel pequeño sentido de vida que quedaba cuando él empezó a consumir para salir adelante de esto, tenemos que rescatar aquello que todavía está sano dentro de la persona y pues tenemos resultados muy importantes. Excelente. Bueno, pues vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar 2 preguntas para que cuando regresemos, una de ellas que me digan si ustedes han sido adictos a algo, no sé, a lo mejor alguien dice, oye, yo al chocolate, yo al internet, porque muchas veces vemos a los especialistas como que, ellos nunca han tenido ninguna adicción, ellos no sufren de eso, entonces pues también checar si hemos sido por ahí víctimas también de alguna adicción. Y también vamos a hacer otra pregunta regresando, que es, ¿qué opinan acerca de la legalización de las drogas? Vamos a una pausa, recuerda que estás en Vivir Intensamente, ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Recuerda que estamos en Vivir Intensamente. El tema del día de hoy son las adicciones. Nos puedes contactar vía Twitter por TV Vivir o bien por Facebook Vivir Intensamente. Hoy estamos platicando con Edgar Angulo, especialista en adicciones, al igual que con Nuyut Yacine Enríquez. Y la pregunta, una de las preguntas que dejamos al aire hace un momento es si ustedes han sido adictos a algo, no necesariamente debe ser una droga legal o ilegal, pero sí de lo que hablabas de alguna conducta adictiva. Edgar. Te contesto de 2 formas importantes. Hay en el tema de los que trabajan en adicciones 2 grupos de personas, quienes han pasado por un proceso de rehabilitación, ya sea que quieran compartir su mensaje de vida, que le dan un sentido de vida a partir de ayudar a otros y de compartir esa experiencia, y quienes nos hemos dedicado desde la academia y desde el estudio a trabajar por una causa. Contestando, no he experimentado con drogas, no he consumido de forma abusiva ninguna, ni siquiera legales, podríamos decirlo así, pero además quizá los hobbies que tengo no podrían caer en el término de adicción, llámese lectura, cine, cultura, porque no, el término de adicción es cuando ya te desestabiliza tus diferentes esferas de vida, cuando esa conducta que tú ejerces ya sobrepone por sobre todas las demás conductas que me resignan un equilibrio.
Eso sería en principio. Ahora, hay un tema que tú mencionas ahora muy importante y mucho en debate de medios, que es la legalización de las drogas. Y se da a la luz de que hay un grupo de personas que reflexiona que si no sería mejor dejarle a la persona consumir lo que quiera, ¿no? Pensando en que pues genera narcotráfico, genera violencia social, que genera lavado de dinero y una serie de delitos adicionales al tema del narcotráfico. Contesto muy franca y abiertamente. En los días más fuertes del sexenio pasado, cuando hablábamos de la lucha o la llamada guerra contra el narcotráfico, el día donde hubo más muertos fue como 65, entre 65 y 70 personas producto de la guerra contra el narcotráfico. A veces pensamos que esto es dramático y seguramente fueron muertes violentas, muy lamentables y muy tristes. Ese mismo día murieron 160 personas producto del consumo del tabaco. Quizá otras 50, 60 personas producto del consumo del alcohol. Las drogas legales matan mucho, nos colapsan el sistema de salud, evitan que nuestras mujeres y nuestros niños tengan posibilidades de educación adicionales. Lo que gasta el Seguro Social en el tema de tabaco es del orden de 60, 70 mil millones de pesos por año para atender un tema prevenible. Si en México no se fumara, si en México se bebiera con responsabilidad, podríamos tener servicios de salud a la altura de cualquier país de primer mundo. Legalizar más drogas no va a resolver el problema, en principio porque va a incrementar la tasa de consumo. Las drogas legales se consumen más en cuanto se legalizan, lo estamos viendo en los estados de la Unión Americana, que han legalizado no solo a los mayores de 21 años, sino los menores también han incrementado su tasa de consumo. Es una mala idea. Y además voy a decir algo que luego me critican por decirlo, pero hay que decirlo así, tal cual es, con la verdad de frente. Legalizar una industria criminal no la hace menos criminal. Aquellos que se enriquecen a partir de la salud del otro, a partir de la vida, de quitarles años de vida productiva al otro, siguen siendo criminales aunque paguen impuestos. Ok, bueno, una importante postura. Y bueno, en el caso tuyo, Nuyuz, ¿alguna adicción alguna vez, algo? Pues en el caso, como igual que Edgar, pues no. Eres también el que le llaman de los rudos y los técnicos en las adicciones, ¿no? Soy técnica Tú eres también. de las técnicas, exactamente. Sí, es que justo en eso radica la enfermedad de pues, lo que podemos llamar una conducta adictiva, ¿no? Cuando descuido todas mis esferas de vida por dedicar mis esfuerzos y toda mi energía al consumo de una sustancia o a la ejecución de alguna conducta, y tampoco es mi caso. Claro. Ahora, entonces, incluso para poder prevenir y evitar caer en una conducta adictiva o bien en una adicción, se habla mucho de los factores de protección y factores de riesgo. ¿Qué nos recomiendas tú, Nuyud, como factores? Vámonos con tres, porque podemos encontrar bastantes. Vámonos con tres factores de riesgo que puedas recomendar a evitar, estos, así como estos tres factores de riesgo que tú consideres como cruciales, muy importantes, y en cambio transformar a tres factores de protección, que esto nos ayudaría muchísimo para poder prevenir una adicción. Muy bien, bueno, como tú lo mencionas, hay muchísimos, pero yo considero como fundamentales, bueno, hablemos de factores de protección como aquellos que evitan o reducen la posibilidad de que una persona desarrolle una adicción, y los factores de riesgo serían lo contrario, aquellas situaciones de vida que aumentan la posibilidad del consumo de sustancias en cualquier persona. Yo como principal factor de riesgo considero la autoestima, ¿no? La autoestima es un factor protector importantísimo, dado que muchos de los casos donde una sustancia es consumida es porque hubo una falla, ¿no?, en mi autoestima, ¿no? Si no consumo porque mis amigos están consumiendo, tal vez no me acepten, porque a lo mejor no me veo tan interesante si no consumo, ¿no? Porque no percibo que lo que estoy haciendo es en contra mía, ¿no? En contra de mi salud, en contra de mi integridad, y eso tiene como base la autoestima y el amor propio. Yo lo considero como fundamental. Como crucial, exactamente. Como crucial. Autoestima y ese amor propio. El no consumo de sustancias y la no permisividad de consumo de sustancias en casa, ¿no? Es fundamental. A mí me ha tocado, bueno, he tocado casos en donde
el consumo de sustancias está permitido en casa, ¿no? Entonces es muy difícil que una persona que convive en este espacio donde el consumo de sustancias es permitido perciba como dañino o inadecuado el consumo de sustancias, y eso es cada vez una situación más frecuente en nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Salimos a la esquina y los vecinos consumen, los primos consumen, los tíos consumen, los papás incluso dentro de casa. Entonces la percepción de riesgo, que era de lo que hablaba Edgar hace ratito, disminuye, y eso es un factor importantísimo para que una persona entonces el no consumo en casa. El no consumo en casa. ¿Y un tercero? Un tercero, el desarrollo de actividades alternas al consumo. Es decir, fíjate que esto que mencionas es muy importante, porque muchas veces decimos no a las drogas, no hagas esto, no te vayas con tus amigos que son unos borrachos, no, y le decimos muchas cosas de lo que no se debe hacer o lo que no pueden hacer, pero pocas veces se les dice la opción que sí se puede. Entonces, en este caso es como que generar otras acciones que sean las que sí se pueden y que tienen una mejor calidad de vida, un mayor beneficio. Eso es importantísimo y viene desde la familia, ¿no? Viene desde la familia. Ahorita Edgar tocaba un punto muy importante. Nuestros jóvenes hoy en día en este país tienen un panorama bastante desalentador, ¿no? Tienen pocas opciones educativas, pocas opciones de recreación adecuada, ¿no? Para los diversos tipos de persona y de edad, y diferentes zonas donde incluso no pueden salir a la calle por consecuencia de la violencia, de la inseguridad, y eran cosas que antes protegían a nuestros jóvenes del consumo de sustancias. Entonces ahora solo tenemos jóvenes que pueden salir y encuentran muy cerca de su casa consumo o situaciones que están relacionadas con el consumo, y cada vez se van perdiendo más oportunidades para que la gente se desarrolle en ámbitos culturales, académicos, sociales, y esas son opciones que les tenemos que regresar a nuestros jóvenes para protegerlos del consumo de sustancias. Claro. Edgar, por ejemplo, en la parte de políticas, tú que has estado en la cárcel, no adentro, sino que has estado trabajando mucho con el sistema penitenciario en programas tanto de prevención y de tratamiento, ¿tú qué recomendarías, por ejemplo, en estos casos cuando ya alguien ha consumido pero que también lo lleva a conductas de riesgo y que incluso ya están en algún centro penitenciario? ¿Ahí se podría hacer algo incluso? No solo se podría, se debería de hacer algo. A veces estamos buscando hacer la política de prevención en drogas, más bien de atención en drogas, en la población fuera de las cárceles. El 80% de los internos en reclusión consumen drogas. Y este es un tema muy complicado porque implica tener a la población cautiva necesitada de tratamiento, necesitada de programas de atención, y hay que sensibilizar a todas las autoridades federales y nacionales, que se está haciendo ya un trabajo importante de los estados, en el propio Distrito Federal, en hacer todavía más. Darle rehabilitación a un interno en reclusión, darle tratamiento es una muy buena inversión. ¿Por qué? Porque ese interno en algún momento va a salir y es mejor que salga con un tratamiento adecuado. A veces pensamos que mandar presupuesto a la cárcel es desperdiciar el dinero, que son personas por las que ya no se puede hacer nada o no se debería de hacer nada. En principio habrá que ver cuántas de esas personas están circunstancialmente ahí, o cuántas de esas personas realmente cometieron su delito bajo influjo de drogas. Hoy en día en el mundo se está proponiendo hacer lo que se llama conmutación de la pena por tratamiento, es decir, si yo cometí un delito de bajo impacto, bajo influjo de drogas, el supuesto teórico que enfrento es que fue la droga la que me llevó a delinquir, y entonces atendiendo el tema de droga podré mejorar mi persona y no necesitaría pisar una cárcel para recibir una atención y para que la sociedad se vea beneficiada de eso. Necesitaremos cambiar de forma muy importante del tema del castigo al tema de la conmutación de la pena por tratamiento, pero además del tema de castigo, a que la persona que cometió un delito bajo influjo de drogas pueda reparar el daño cuando el daño es reparable. No todos los daños son reparables, temas como secuestro, asesinato, violencia sexual, pues bueno, sí necesitamos un tratamiento especial, pero hay muchos otros temas en el ámbito delictivo donde se podría hacer con los primodelincuentes un esfuerzo muy importante en darles alternativas de tratamiento para que no pisen la cárcel, pero además que tengan una verdadera reinserción social que sea en beneficio de todos. Claro, que sería justamente algo de lo que se está buscando como una política no solamente de prevención, de tratamiento, sino de que realmente saliendo de la cárcel puedan rehacer su vida de una manera productiva y sana. Digo algo más, perdón, Toño, no hay que criminalizar al adicto. El adicto es un paciente, es una persona que necesita atención, no es un criminal. Lamentablemente muchos delincuentes sí consumen drogas. Ok.
Ya estamos entrando a nuestra recta final. Nuyud, algo que quieras decir para ir concluyendo este tema de las adicciones. Sobre todo, Toño, que es un tema de salud primordial, ¿no? Que tenemos que entender como eso, como un problema de salud, no es un vicio, no es algo meramente legal, ¿no? O alguna cuestión meramente de seguridad, sino que es una cuestión de salud que está impactando en todas las esferas de vida de todos los ciudadanos mexicanos, porque el negocio del narcotráfico es un negocio bastante importante, ¿no? Y la legalización, bien como lo decía Edgar, no va a acabar con el problema, al contrario, va a traernos muchísimos más problemas. Claro. Muy bien. ¿Dónde te localizamos, Nuyud? Bueno, estamos en el Centro de Atención y Desarrollo, estamos localizados en la colonia Roma. Bueno, no sé si podemos dar sí, claro, sí, si quieres, mira aquí, bueno, si quieren se los doy, es el 6730-4546, ahí te pueden localizar, Nuyud. Y igual a ti, Edgar, como conclusión, ¿qué podríamos concluir? Dos cosas les doy de recomendación a la familia. La familia se tarda mucho en pedir ayuda porque está la negación presente, porque además es un tema moral, donde no quieren ver a un hijo estigmatizado con el tema de que es un adicto, de que es un enfermo. Pidan ayuda. La gente llega demasiado tarde a los servicios de salud. Cuando hay duda, no hay duda. Si usted cree que su hijo, su papá, su hermano tiene un problema con adicciones, es el momento de buscar ayuda. No cuando ya lo verificó y ya se dio cuenta que sí tiene un problema. Entre antes intervengamos, es mucho más barata la intervención, es mucho menos problemática la intervención y mucho más probable la recuperación. No tenga miedo de buscar ayuda, acérquese con nosotros los especialistas, con los sistemas de salud del gobierno federal, con los sistemas de los estados, pregunte, infórmese, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más está informando a nuestros hijos. Claro. ¿Cuál es tu teléfono, Edgar? Tenemos los teléfonos del Centro de Atención de Desarrollo, 6730-4546, y les dejo mi celular 55-5409-8409. Estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Acuérdense que las drogas se prohíben porque son peligrosas, y no son peligrosas porque se prohíben, pero hay mucho que podemos hacer en materia de proteger al joven. Muy bien, bueno pues amigos, está muy interesante nuestro programa, pero estamos llegando ya al final. Les agradecemos mucho su atención, los esperamos en la siguiente emisión aquí en Net Channel. Soy José Antonio González y ya sabes, estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. Y recuerda siempre vivir intensamente. Gracias y nos vemos en la siguiente emisión.